Hola Benja, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Santiago. Pues aquí con todo gusto para seguir compartiendo de lo que vamos viendo en el día a día, de lo que vamos aprendiendo. Excelente. Oye, pues tuvimos un gran éxito con el podcast de la semana pasada de cólico y ahora pues vamos a tocar un tema que también es súper importante para los caballos, porque así como el cólico, pues los caballos, pues no hay caballo allá afuera que no sufra en algún momento de una claudicación o una cojera. Claro. Entonces ese es el tema que el día de hoy queremos tratar. Entonces, pues primero identificar, ¿no? ¿Qué es una cojera? Porque muchas cosas pueden aparentar ser una claudicación o una cojera. Bueno, en los caballos deportivos, las cojeras o claudicaciones son un punto de partida importante para que el caballo tenga un buen rendimiento en el día a día o en una competencia, que es para lo que se usan, su fin técnico, deportivo, ya sea carreras, ya sea salto, ya sea adiestramiento, concurso completo, o en las charrerías también. O sea, son diferentes disciplinas en las que se necesita que el caballo esté sano, clínicamente, en su aparato musculoesquelético, para que no tenga un dolor o una cojera, porque traspolándolo al nivel humano, si yo me pongo a correr con un dolor de pierna, no voy a correr bien, no voy a hacerlo bien, me voy a cansar rápido y me puedo lastimar más. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, es importante entenderlo, saberlo e identificarlo. Ahora, un punto bien importante que tú tocas es las claudicaciones tienen que ver con el sistema neuromuscular. Entonces, cualquier parte del caballo puede ocasionar una claudicación. Así es. A veces una forma muy simplista de pensarlo es que comúnmente, pues lo común sucede comúnmente, ¿no? Y comúnmente, pues una claudicación está relacionada a un problema de alguno de los miembros del caballo, alguna de las patas, pero no siempre. O sea, hay muchas otras patologías que pueden dar otros problemas. Entonces, ¿cómo es que tú abordas un proceso, una claudicación o una cojera en un paciente para poder identificar la claudicación de dónde viene? Muy buena pregunta. Y pues el abordaje evidentemente es comenzando con un examen clínico, un examen de locomotor. Y antes de eso es entender qué es lo normal y qué no es normal. ¿Ok? Es importante conocer a un caballo cuando está sano, para que así tú puedas identificar cuando no está sano, hablando en el tema de su locomoción. Muchas veces la gente que más conoce a los caballos son los que los cuidan, llamémosle un caballerango. Y los caballerangos, parafreneros o grooms, como le quieran llamar, es la primera persona que va a identificar cuando su caballo amaneció un poquito más inflamado o cargado o con un aumento de volumen que no tenía el día de ayer. Ellos son los primeros que le quitan sus vendas de descanso a los que los tienen, que les limpian los cascos cuando lo van a sacar de su caballeriza e identifican. Entonces, ahí viene parte del apoyo en la historia clínica para poder identificar qué está diferente o qué está anormal. Y en base a eso, lo ves en estática, o sea, identificas el caballo, lo tocas, debes de conocer la anatomía, debes de conocer qué es normal, y una vez que ya lo revisaste en estática, lo ves moverse, ves cómo camina, lo ves trotar en línea recta, lo ves trotar en círculos, y si tienes duda puedes hacer pruebas de flexión. Pero desde mi punto de vista, la observación y una buena historia clínica es la base para comenzar a identificar algo diferente, algo anormal en un caballo con problemas de locomotor. Ahora, iniciando de que una claudicación es una irregularidad en el paso. Hay diferentes tipos de irregularidades en el paso. Hay irregularidades que son regulares, que son claudicaciones, y las irregularidades que llegan a ser irregulares, que a lo mejor vienen de un problema neurológico y que pueden generar y aparentar una claudicación, pero que sea de origen neurológico, no necesariamente de un origen de dolor, ¿no? Así es. O de un problema.
cuando abordas a un caballo y ya tienes una idea de qué es lo que está pasando, ¿cómo confirmas que tiene, por ejemplo, una lesión en algún miembro o que tiene algún problema en algún miembro? Ok, hay diferentes métodos de diagnóstico, hay herramientas diagnósticas y yo tengo una manera de abordarlos y mis diagnósticos son basados en evidencias clínicas. Las evidencias clínicas puede ser una radiografía, puede ser una imagen de ultrasonido, puede ser una respuesta a un bloqueo, puede ser una resonancia magnética también, que afortunadamente ya contamos en México con ello. Y dependiendo también del grado de claudicaciones, eso es muy importante. Es decir, si me buscan para revisar a un caballo que no apoya la mano, primero lo voy a explorar con cuidado, porque puede ser de algo tan común como un absceso subsolar, un zapatazo o un hematoma en el casco, o hasta una fractura en la tercera falange, en la segunda falange. ¿Me explico? Y si veo un caballo en ese estado, evidentemente no lo voy a bloquear para saber si bloquea en el casco y lo haga caminar, y si tiene una fisura, con eso va a terminar de fracturarse. Es importante, desde mi punto de vista, tener buen criterio y tratar de desarrollar un sentido común para saber cómo abordar diferentes tipos de claudicaciones en diferentes tipos de lugares. Es decir, regresando al ejemplo que quizás es muy alarmista, si yo veo un caballo en esa situación y sospecho de una fractura, pues primero le tomo una radiografía, y si en mi radiografía se confirma una fractura, cambia mi proceso de abordaje para esa patología. ¿Me explicó? Correcto. Y si no sale nada en la radiografía, o aún así tengo duda, lo que comentábamos en podcasts anteriores, existe el apoyo de otros colegas con más experiencia que te pueden guiar. Yo tuve un caso así, mira, parece que aquí es aquí, tómale una placa en esta posición. O sea, al final del día lo que importa es el bienestar del caballo. Es importante para todos los que nos escuchan pues entender que a veces el común es que se atienda al caballo, y muchas veces algo que sucede allá afuera es que lo primero que se usan son analgésicos, ¿no? Y se le quita el dolor al caballo. Y ya si regresa el problema, ya le hablan al médico veterinario. Con esto que nos estás comentando ahorita, pues la recomendación siempre es hablarle primero al médico veterinario para atenderlo. La recomendación es hablarle primero al médico veterinario, que va a tener la experiencia y las herramientas diagnósticas adecuadas para preservar la salud del caballo. Ahora es importante también que todos los que nos escuchan entiendan que herramientas, pues hay un acervo importantísimo de herramientas que van desde bloqueos perineurales. Para los que nos escuchan y no saben qué es un bloqueo perineural, es como cuando uno va al dentista y le van a extraer un diente y le inyectan un analgésico en la raíz nerviosa del diente para poderlo extraer de forma no dolorosa. Es similar a lo que se hace donde se bloquea un nervio muy específico que le da sensibilidad a cierta parte del miembro, y cuando se quita ese dolor, pues entonces la claudicación desaparece. Si la claudicación, el origen de la claudicación es en esa zona, se va a quitar la claudicación con el bloqueo perineural. Si la claudicación el origen viene de otra zona en donde no estás bloqueando, la claudicación va a continuar. Yo creo que los bloqueos no mienten, siempre y cuando los hagas de la manera adecuada y correcta, y seas muy crítico para definir si tu bloqueo le quitó el dolor al caballo o no le quitó el dolor al caballo. Me parece, eso ya es desde mi punto de vista, es un poquito más específico y especializado el poder diagnosticar una claudicación muy sutil con bloqueos perineurales, porque quizás a veces tú piensas que tu bloqueo fue positivo, pero en realidad simplemente o el caballo ya estuvo trotando mucho y ya calentó y ya no le duele, o bien el caballo se comenzó a alterar y esa alteración liberó adrenalina, y esa adrenalina bloqueó el dolor de esa claudicación muy sutil. Entonces es entender y ser muy crítico, y una vez más repito, basado en evidencias clínicas.
Ahora, pasando a otras herramientas, pues compartirle a todos los que nos escuchan, tanto veterinarios como personas del gremio de los caballos, pues entender que hay otras herramientas que se pueden llegar a utilizar, como pudiese ser resonancia magnética, tomografía, radiografías, gamografías, que algunas se tienen disponibilidad en México, algunas aquí no. Casi todas ya están disponibles en México. La gamografía es la única que todavía no tenemos. Está en proceso. Disponible, pero próximamente estoy seguro que se tendrá. Las cuales permiten identificar el punto exacto donde se encuentra la claudicación, y ese es el punto importante en el proceso diagnóstico. Ahora, tú una vez que identificas una lesión, ¿tu abordaje cómo es? ¿Es un abordaje preciso a la lesión o es un abordaje general donde tú dirigirías, haz de cuenta como, pues dale un montón de analgésicos y espérate a que se recupere? Es una pregunta muy importante porque una vez que tienes un diagnóstico y conoces la patología, el abordaje es específico a la patología, al diagnóstico. Puedes tener una lesión en un tejido blando, puedes tener una lesión muscular, puedes tener una lesión en la articulación, pero la articulación también engloba varias cosas. Engloba ligamentos colaterales, engloba cápsula articular, engloba cartílago. O sea, es un mundo muy interesante y muy importante el entenderlo para poder tener el mejor diagnóstico, tener la mejor dirección de tu tratamiento basado en tu diagnóstico, para que los resultados sean los mejores y a largo plazo, que eso también es importante. Es decir, pues los analgésicos le van a quitar temporalmente el dolor a un caballo que tenga una claudicación, pero si no tratas el origen de ese dolor, va a regresar a claudicar. Ahora, poniéndote un ejemplo, para todos aquellos que nos acompañan, que tienen mucho tiempo en el gremio de los caballos y trabajando con caballos ya algo de tiempo, ¿qué opinas tú de la aplicación de analgésicos, un sudor y esperar 2-3 días para que el caballo se recupere o no se recupere y después hacer el proceso diagnóstico? Yo opino que depende mucho de la situación en la que esté el caballo. Depende mucho del lugar en donde esté el caballo. Hay algunos caballos en donde no se tiene un acceso fácil para llegar y a veces tienen que esperar. Entonces, si al caballo le duele mucho, el manejo de dolor es importante. Si al caballo no le duele mucho, pues no puedes poner, bueno, desde mi punto de vista no deberías de poner analgésicos, porque cuando llegues a revisarlo quizás ya no veas esa claudicación y tú vas a pensar que ya está bien, pero después va a comenzar a trabajar y le va a volver a doler, y eso se convierte en algo frustrante para el propietario del caballo, que pueda malinterpretar tu abordaje o tu intervención con el caballo. Hay claudicaciones complicadas que no con una simple inyección se resuelven. Hay patologías más rebuscadas que necesitan más seguimiento. Y bueno, o sea, yo creo que en este mundo de la veterinaria es apasionante y es muy emocionante el poder llegar a un diagnóstico preciso para poder ayudar bien al caballo. Y a veces no funciona. La biología es caprichosa. Todos los caballos hacen algún tipo de actividad, hasta los caballos que son de paseo, son caballos que son simplemente animales de compañía, todos tienen una función y requieren de sus miembros para poderse trasladar. Las claudicaciones son un tema que se tiene que abordar por bienestar animal. Tener un caballo con una claudicación crónica no atendido, en el cual no se está atendiendo su dolor, pues es un problema, ¿no? Es algo que se tiene que estar atendiendo. Ahora, la facilidad de adquisición de analgésicos para caballos es muy grande, ¿no? Es algo que tenemos que entender. Nosotros simplemente podemos ir a la talabartería y comprar un sobrecito de analgésico y ponérselo en el alimento y estárselo dando durante una semana, 2 semanas al caballo y pensar que esto va a solucionar el problema. Pero es importante compartir que pues no puede no ser así, ¿no? Y también no todo lo que hacemos puede traer pues efectos adversos, ¿no? El uso de analgésicos de manera indiscriminada es la causa número 1 de problemas gastrointestinales, úlceras gástricas en caballos, ¿no? Y está originado por temas de claudicaciones que posteriormente se trasladan a un tema de un problema gastrointestinal. Así es, me parece que
el no tener plena conciencia de los efectos secundarios del uso repetitivo de medicamentos le puede causar daño a tu caballo. Y para eso entra el papel del médico veterinario. El médico veterinario te va a poder asesorar en cuánto tiempo sí y qué hacer si sí lo vas a dar, o sea, protectores gastrointestinales, ¿no? Porque al final del día el conocimiento que tiene el médico veterinario va a servir para asesorarte para curar a tu caballo. Para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones para un propietario que tiene un caballo que tiene una claudicación, digamos que lleva unos días y no se ha resuelto? Pues lo principal es buscar a su veterinario de confianza para que los apoye y los guíe en el manejo de ese dolor y en el diagnóstico de esa claudicación. En mi opinión, existen médicos veterinarios en México muy competentes sobre el tema y que con gusto seguro les van a ayudar a poder encontrar el origen de su claudicación y ayudarle a su caballo, que es lo importante.